Seguramente, si les pido que me citen alguno de los experimentos más crueles de la historia reciente de la medicina, la gran mayoría de ustedes me hablen de los experimentos del doctor Mengele en los campos de exterminio judíos de la Alemania nazi. Pero les tengo que decir que desde mi punto de vista al menos hay una situación, un experimento que es mucho peor. Me estoy refiriendo al famoso experimento Tuskegee, un experimento que se llevó a cabo tanto en Estados Unidos como en Guatemala, que afectó a cientos y cientos de personas y muy relacionado con una enfermedad terriblemente problemática por el dolor, por el estigma social que conlleva, como es la sífilis. El experimento Tuskegee manipuló a personas que padecían esta enfermedad. Les voy a contar en este vídeo, pues, en primer lugar, un poquito en qué consiste la sífilis, para que entiendan un poco la gravedad de lo que se hizo en Estados Unidos con el experimento Tuskegee y en Guatemala por añadidura. Y luego, pues, en este caso concreto del experimento Tuskegee, pues todas las implicaciones sociales. Piensen que este experimento se llevó a cabo durante 40 años, desde 1932 hasta 1972, cuando la enfermedad ya tenía un tratamiento que curaba a las personas y se decidió arbitrariamente pues seguir castigando con el dolor asociado a esta enfermedad, como les digo, a muchísima gente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí les cuento todo sobre el experimento Tuskegee. Miren, en principio tengo que hablarles de qué es la sífilis. La sífilis no es más que una enfermedad de naturaleza bacteriana. Es una enfermedad producida por una bacteria conocida con el nombre de Treponema pallidum. Es una enfermedad que su contagio precisa de un contacto muy íntimo entre la persona que padece la enfermedad y la persona sana. Es decir, el contagio no piensen que se da pues por tocar a la persona casualmente, por bañarse en una misma piscina con él, no. Es preciso un contacto, muy cuerpo a cuerpo. De hecho, esta es la razón por la cual la enfermedad mayoritariamente se transmite en las relaciones sexuales, donde hay un contacto físico, como digo, muy estrecho. ¿Y en qué consiste? ¿Qué fases tiene? ¿Qué síntomas da la sífilis? Pues el primer síntoma, y es la primera fase de la enfermedad, lo que se conoce con el nombre de sífilis primaria, es una enfermedad que cursa única y exclusivamente con la aparición de una llaga. Esta llaga recibe el nombre de chancro y es por el contacto, por tocar piel sana con piel del chancro, es decir, tocar la piel de la persona que no tiene la enfermedad, rozarse con ese chancro, que se va a contagiar la bacteria de la persona enferma a la sana. Estos chancros, por lo general, suelen aparecer, pues, como pueden imaginarse, ya sea alrededor de la boca, por relaciones bucogenitales, alrededor del ano y especialmente en la zona inguinal, todo lo que es alrededor de la vagina, alrededor del pene, etcétera, etcétera. Lo curioso es que este chancro viene a durar como máximo unas 6 semanas. A las 6 semanas, curiosamente, el chancro, esta llaga, cura, desaparece y la enfermedad pasa a lo que denominamos sífilis secundaria. En esta sífilis secundaria puede aparecer un sarpullido en la piel que puede picar o no puede picar, no tiene por qué siempre dar picor o escozor en la piel, y de hecho en muchas personas suele ser tan sutil que incluso no son conscientes las personas afectadas de que son padecedoras de esta sífilis. Con el tiempo, este sarpullido evoluciona y ya pueden aparecer como zonas verrugosas, especialmente en el área genital, además de otros síntomas como, por ejemplo, dolores musculares intensos, fiebre, caída del cabello, una acusada pérdida de peso e inflamación de los distintos
ganglios linfáticos. Después, curiosamente, hay una buena parte de las personas que llegan a esta fase que pueden pasar a lo que se denomina sífilis latente. Esto es muy curioso y es que de repente la persona parece curar, no manifiesta ningún síntoma. Dices, bueno, lo que tenía, esa molestia, esa verruga, etcétera, me ha desaparecido, y así pueden pasar años, hasta que un día, un momento determinado, la enfermedad se reactiva. Piensen que la bacteria sigue estando ahí, no se ha eliminado, no ha sido tratada con un antibiótico. Esta reactivación viene a darse aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas que contraen la enfermedad. Y aquí ya la sintomatología es muy problemática. Es lo que conocemos como sífilis terciaria. Aquí se afecta el corazón, el cerebro, los ojos, los nervios. En general, prácticamente todos los órganos son atacados por la bacteria en esta fase de una manera, muy agresiva. Y la verdad es que, pues, muchas personas suelen fallecer tarde o temprano, junto con dolores pues de todo tipo. Hay personas desde que pueden perder la visión a que tienen dolores intensísimos en todo el cuerpo, su cerebro no funciona bien, su corazón no funciona bien, etcétera. Son pacientes, la verdad, en un estado muy lamentable. ¿Qué ocurre? Que hasta que no se descubrió la penicilina en el año 1923 por el doctor Fleming, pues los tratamientos eran tratamientos que exigían de utilizar productos extremadamente tóxicos. Se recurrían a sales de bismuto, a diferentes productos que daban muchas reacciones secundarias. Piensen que la penicilina, aunque se descubrió en el año 1923, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, en el año 41-42, cuando se empezó a producir en gran escala, en grandes fermentadores, básicamente por las demandas que exigía la guerra para tratar a las cantidades de soldados que caían, enfermaban o tenían heridas que se infectaban en el frente. ¿Y qué ocurre con el caso Tuskegee? ¿Qué tiene que ver con esto de la sífilis? Pues tiene que ver que en el año 1932, en Tuskegee, una pequeña localidad del estado de Alabama, se decidió coger a un grupo importante de aparceros, básicamente personas negras que trabajaban en los campos de algodón, fundamentalmente todos, prácticamente hombres, que o bien tenían la enfermedad o que se utilizaron para comprobar cómo evolucionaban los enfermos. Y a estas personas, pues en vez de empezarles a dar un tratamiento que pudiese paliar o aliviar y en muchas situaciones curar la enfermedad, piensen que la primera fase, hasta que la enfermedad desarrolla el chancro, con una penicilina la sífilis se cura, tan sencillo como eso. Pues se decidió ver cómo evolucionaban, a ver qué pasaba. Lo triste del caso es dos circunstancias. Es que, en primer lugar, muchos de los médicos que participaron, médicos y enfermeras, que participaron en este experimento tomando como conejillos de indias a señores negros que trabajaban en las explotaciones de algodón, pues como digo, muchos de estos médicos también eran afroamericanos, eran también negros. Bueno, esto es una curiosidad, pero que no vean en esta situación, si es un tema de racismo, que también lo hay, es curiosamente racismo de negros contra negros también. Había también médicos blancos, de hecho hubo médicos blancos que denunciaron al cabo de los años, porque este experimento empezó en el año 1932, pero acabó en el año 1972. Durante 40 años se estuvo engañando a estos enfermos a ver cómo evolucionaban, a ver qué pasaba con la enfermedad, haciéndoles sufrir, porque esta enfermedad, si no se cura en las primeras fases, la verdad es que acaba pues con la muerte, pero una muerte además muy dolorosa. Y en esas fases, pues como digo, hubo médicos como el doctor Peter Buxton, que fueron a quejarse al CDC, al Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, y la administración dijo, bueno, son negros, no hacemos nada. No solamente eso, sino que en un momento determinado
Estados Unidos llegó a un acuerdo con las autoridades de Guatemala para infectar, fíjense lo que les voy a decir, a 1.500 hombres, es decir, a ampliar el estudio y ver qué repercusión tenía en 1.500 hombres más, aparte de los más de 600 que habían participado o que estaban participando en el experimento Tuskegee. Básicamente lo que hicieron para contaminarlos fue llevarles prostitutas que sabían que estaban infectadas o directamente se les inoculó en distintos tratamientos falsos el treponema, es decir, la bacteria generadora de esta enfermedad. En definitiva, pues y como conclusión, pues lo triste de este caso es que a veces tenemos como referentes, digamos, de la maldad a gente que evidentemente es mala, no voy a defender en ningún caso, nadie se piense al doctor Mengele, pero a veces tenemos a nuestro alrededor casos que o son iguales o incluso los supera. No tratar a una persona afectada de una enfermedad tan grave como es la sífilis durante 40 años, me parece que no es para presumir ni de país ni de nada por el estilo. Y más aún cuando además voluntariamente, adrede, sabiendo que van a coger la enfermedad, se contagia a 1.500 hombres en un país centroamericano como es Guatemala. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta historia y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.